¿Ya? Reciban el saludo del Grupo de Diálogo Minero, Minería y Desarrollo Sostenible, espacio multiactor con más de 20 años de presencia ininterrumpida en el quehacer minero nacional. A lo largo de todos estos años, el Grupo de Diálogo Minero ha aportado con iniciativas y participado en la discusión de temas como la ley de canon, el monitoreo ambiental participativo, la mejora en la calidad de los CIAs, consulta previa. Solo para darles una idea, hace 8 años aproximadamente, antes de que existiera WinPerú, en el Grupo de Diálogo ya lanzamos una publicación sobre el rol de la mujer en minería, adelantándonos a lo que está en este momento siendo la tendencia en la industria a nivel nacional e internacional. Siguiendo esa tradición de participar y aportar en la discusión de temas relevantes, este año constituimos 2 grupos de trabajo. Un grupo de trabajo sobre formalización y pequeña minería y minería artesanal, y un segundo grupo sobre actores e intereses en territorios mineros. Lo que vamos a escuchar en esta ocasión es el resultado del trabajo de este segundo grupo. Y la idea para constituir este segundo grupo surgió a partir de la presentación de un libro auspiciado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, presentado en este mismo auditorio en enero de este año, y lo que nosotros hicimos fue tomar la primera recomendación de este libro, que fue la necesidad de una política y un sistema nacional de diálogo y gestión para los conflictos sociales. Y lo usual en estos casos, una vez que se presente el libro y todos lo conversamos, el libro se va a la biblioteca o se va a una referencia y nadie se acuerda de él. Pero nosotros lo que hicimos fue tratar de ir un paso más allá. Consideramos que el tema es trascendente no solo para la actividad minera en el Perú, sino para la actividad económica del país en su conjunto. Y en consecuencia decidimos trabajarlo como una propuesta de una política pública sobre diálogo y gestión territorial. Se trata de un documento, y lo que vamos a presentar el día de hoy es un documento de trabajo, un documento que queremos pensar que está vivo, que se quiere nutrirse de los comentarios, ideas, críticas, aportes que pueda recibir, a fin de preparar un siguiente borrador de este documento y poner el tema en agenda. Y para que no suceda lo que suele suceder en nuestro país, que lo urgente siempre hace que lo importante quede atrás. La urgencia son las crisis permanentes, en política, en el gabinete, en tema de seguridad ciudadana, pero los temas trascendentes siempre van quedando en el tintero, y la idea es evitar que esto suceda con este tema absolutamente trascendente para el desarrollo del país, precisamente porque hablamos de desarrollo, y desarrollo es un concepto multidimensional. No se restringe únicamente al componente económico, va más allá de la dotación de recursos naturales o la vocación de determinado territorio, tiene que ver con el bienestar de las personas, de los seres humanos, las cuales viven y realizan sus actividades en un determinado entorno geográfico. Dada la naturaleza multiactor del Grupo de Diálogo Minero, y para que no parezca que un grupo de limeñitos nos hemos sentado a solucionar los problemas del mundo y luego creer que lo que nosotros estamos proponiendo es la solución, incorporamos a nuestro grupo de trabajo a un distinguido conjunto de líderes y lideresas sociales de regiones con presencia minera, de Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Apurímac, Cajamarca. Entonces, con el aporte de esos líderes sociales que viven en el territorio permanentemente, hemos logrado llegar y aterrizar el documento que vamos a presentar el día de hoy. Somos conscientes que no se trata de invertir la rueda, que nunca se parte de cero, y que lo primero que se hace en todos estos casos es un diagnóstico y conocer el estado del arte. Sobre esa base, lo que queremos presentar en este momento es cómo hemos evolucionado en los últimos 20 años en la gestión de conflictos sociales en este país. Hace 20 años el Estado peruano no tenía instancias que permitan relacionarse con las organizaciones sociales, con las comunidades o con los entornos donde se desarrollaban proyectos de inversión pública o privada. En estos 20 años hemos ido construyendo esta institucionalidad hasta el día de hoy. Los primeros, y este desarrollo institucional podemos separarlo en 3 momentos, ¿no? Una primera parte con la creación de la Oficina General de Gestión Social en el Ministerio de Energía y Minas, y después con la
Oficina de Gestión de Conflictos en la Presidencia del Consejo de Ministros, que tenía un rol más reactivo al desarrollo de los conflictos que sucedían principalmente en entornos mineros. Este proceso va aproximadamente hasta el año 2012. Después de eso, con la creación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad en la Presidencia del Consejo de Ministros y la generación de oficinas e instancias al interior de los diferentes ministerios, pasamos a una segunda fase, un segundo momento para la institucionalidad de la gestión de la institucionalidad de los conflictos. Abordamos el diálogo como mecanismo para la gestión de conflictos y como un mecanismo para prevenir los mismos. Y el Estado empezó a dialogar con las organizaciones sociales de manera preventiva. Pero en este proceso de institucionalidad, el proceso de diálogo, teníamos aún una debilidad, que era el enfoque territorial y el enfoque de la gobernanza territorial. El Estado se dio cuenta en ese momento y creó el Viceministerio de Gobernanza Territorial, y debajo de esta estructura creó 3 secretarías: la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, la Secretaría de Descentralización, que tenía como eje trabajar los temas de desarrollo, y la Secretaría de Ordenamiento Territorial. Entonces empezamos a mirar la gestión de los conflictos ya no solo como una mirada reactiva, sino con un enfoque más de políticas públicas institucionales. Pero pese a eso, hemos avanzado en algo, pero si aún seguimos teniendo como Estado debilidades y no podemos tapar un sol como un dedo. Una de las principales debilidades que tenemos hasta el momento está asociada a los pasivos relacionados al cumplimiento de compromisos sociales. En estos 20 años, como una forma de poder aplacar o atender las demandas de la población, lo que hicimos fue firmar compromisos de manera reactiva, de manera rápida para controlar, y actualmente tenemos en el Estado una cartera casi difícil de poder financiar en los siguientes años. Otra de las debilidades que tenemos es que no hemos logrado avanzar en la generación de una política nacional de diálogo y gestión social. Actualmente, y saludamos el esfuerzo que ha hecho o la iniciativa que tiene actualmente la Presidencia del Consejo de Ministros, porque hace unos días se ha publicado la resolución que formaliza el inicio del desarrollo de la Política Nacional de Diálogo y Gestión Social y conforma un grupo de trabajo. Pero revisando la constitución de este espacio de diálogo, aún notamos que hay ausencias voluntarias, entendería yo, porque no todos los sectores que participan en los procesos de diálogo están sentados en esa comisión multisectorial. Nos falta el Ministerio de Cultura a través del Ministerio de Interculturalidad, el Ministerio de Transportes, que es el que ejecuta la mayor cantidad de inversión pública en este país, el Ministerio de la Producción, que trabaja el tema del desarrollo industrial o el tema del desarrollo pesquero. Entonces nosotros desde el grupo de diálogo quisiéramos invocar a la Presidencia del Consejo de Ministros que haga un esfuerzo adicional para lograr que en este espacio y en esta mesa de trabajo puedan estar todas las instituciones que deberían estar representando a las diferentes instancias. Cuando hablamos de conflictos sociales, debemos ver y debemos señalar que el origen de los mismos tiene diferentes formas, diferentes momentos el origen de conflictos. Una de las principales causas está relacionada al tema de el cierre de brechas, principalmente en servicios, en infraestructura, en derechos, ¿no? Aún no hemos logrado, pese al desarrollo económico que ha tenido el país, pese a que las cifras macroeconómicas nos sitúan como un país sólido, aún no hemos logrado cerrar esas brechas sociales a nivel nacional. Otro de los temas relacionados son la desconfianza que la población sigue teniendo en relación a los temas ambientales. Pese a que el OEFA ha empezado a desplegarse en el territorio nacional, aún no hemos logrado
revertir la percepción que la población tiene sobre los posibles impactos que el desarrollo de las empresas mineras puedan tener. Aún tenemos también una demanda importante en la población de la generación de espacios de diálogo que los identifican como única forma o como único mecanismo para poder ser escuchados y atendidos, ¿no? Se ha popularizado esta frase de que si quieres ser escuchado, si quieres ser atendido, bloquea una carretera y te instalamos tu mesa de diálogo y llevamos al Estado para que te resuelva sus problemas. Pero eso no es el mecanismo y la forma de poder resolverlo. Por eso el trabajo que presentamos el día de hoy tiene esta mirada de dialogar para desarrollo territorial, ¿no? Y finalmente hay una percepción en el Estado, perdón, en la población de que hay una ausencia importante del Estado en los territorios, ¿no? Pero yo quisiera recoger y aquí recordar algo que se ha hecho en los últimos años también, que ha permitido poder suplir estas ausencias o estas carencias. Yo quisiera recordar en esta mirada que estamos promoviendo desde el grupo de diálogo, la creación de los espacios de desarrollo territorial. Y aquí quiero recordar, quizás algunos lo hayan olvidado, la primera mesa de desarrollo que se creó en este país. Y fue en el año 2014, en relación al desarrollo del proyecto Corani por Bear Creek en Puno. Fue el primer espacio en el cual el Estado, de manera corporativa, sin que haya un conflicto manifiesto, se hizo presente en alianza con la empresa para generar condiciones para el cierre de brechas. Y a partir de eso se empezaron a generar otros espacios de diálogo que han sido exitosos, que deberíamos tomar como ejemplo para seguir profundizando en la atención a las demandas. Otro caso exitoso que tuvimos en su momento fue la mesa de desarrollo de la provincia de Candarave en relación al proyecto Toquepala. Eso fue en el año 2011. Ese espacio de diálogo se creó y hasta el día de hoy sigue funcionando. Ese espacio de diálogo permitió la constitución de un fondo de desarrollo de aproximadamente 400 millones de soles para el financiamiento de proyectos vinculados a agua, tanto para agua para consumo humano como para agricultura, obviamente con recursos de la empresa privada y con recursos públicos. Otro proyecto importante que surgió hace 14 años fue la mesa de diálogo en relación al proyecto minero Quellaveco. Nuevamente es otro espacio que tiene aproximadamente 14 años de trabajo y de funcionamiento, donde han hecho sinergias el Estado, en sus 3 niveles de gobierno, las comunidades y la población. Actualmente a partir de eso se crea un fondo de desarrollo que abarca aproximadamente 1.000 millones de soles, con lo cual se está financiando diferentes proyectos de inversión en la región, Moquegua, ¿no? ¿Y por qué es importante eso? Estos espacios de diálogo, porque trascienden lo que normalmente se conoce como la zona de influencia directa de los proyectos. Siempre que hemos tratado o hemos conversado con muchas de las empresas mineras, me dicen, sí, pero mi responsabilidad, tanto normativa, legal, contenida en los instrumentos de gestión, está principalmente en lo que se llama la zona de influencia directa de los proyectos, ¿no? Entonces, en estos 3 casos que les he explicado y les he comentado, hemos trascendido ese espacio, porque las 3 empresas con las que se conversó tuvieron una mirada más allá del primer círculo y tuvimos una mirada territorial, donde se involucran en primer caso todo un distrito, más allá de la comunidad de zona de influencia, en el caso de Corani. En el caso de Candarave, trasciende más allá el distrito propiamente donde se ubican los pozos que abastecen agua Sauder y se involucró a toda la provincia de Candarave. Y en el caso de Moquegua, trasciende la zona de influencia del proyecto minero Quellaveco y se involucra a toda la provincia de
a toda la región Moquegua, ¿no? En todo caso, en estas miradas, lo que nosotros les pedimos a las empresas es que tengan una mirada de desarrollo y de valor compartido. Para eso, que es uno de los enfoques que estamos tratando de impulsar. No sé si ahora sí. ¿Qué es valor compartido? Entonces, lo que tratamos acá en este grupo de diálogo es plantear que cómo hacer que siempre, lamentablemente, cuando los recursos existen, uno colabora, uno ayuda con su entorno, pero cuando no existen, deja de hacerlo. Y por eso es que planteamos la estrategia de ganar-ganar de valor compartido, ¿no? Es una estrategia de negocio y lo que busca no es responsabilidad social, sino lo que busca es resolver las necesidades que hay en un entorno, en este caso en los entornos mineros, y convertirlos en una oportunidad para resolverlos y generar un valor también para la empresa. Y ahora vamos a contar algunas experiencias, pero sobre todo el ejemplo más claro para mí es cuando las empresas mineras colaboran con los empresarios locales y los hacen que sean eficientes, competitivos y que den servicios no solamente a esa minera, sino a todos y a otras industrias. En este gráfico lo que se plantea son los 3 círculos que hay y en la intersección es cuando se genera valor compartido. Valor compartido no es lo que está al otro costado, no es reducir la parte de ingresos de los accionistas y del gobierno y dárselo más a la comunidad, es hacer que la torta de ingresos crezca para todos y para que todos ganen, ¿no? Luego también acá lo que planteamos en el grupo es pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Y hacer que innovemos, porque valor compartido te invita a la innovación, te invita a pensar en la escalabilidad, es decir, en el mediano y largo plazo. Y acá planteamos 3 ejemplos. El primero, que para mí es el más, que ya es en el Perú se está haciendo, existe un problema en torno al agua. Técnicamente, y acá en el instituto lo han demostrado varias veces, la minería no consume tanta agua como otras industrias, pero la percepción es que la minería se lleva el agua. ¿Y por qué es así? Porque la minería es una industria que trae tecnología, que puede captar el agua, que puede retener el agua y al costado el pueblo más cercano no tiene esa tecnología, no tiene agua las 24 horas del día y el río trae agua a veces contaminada naturalmente. Frente a eso, ¿qué hacer? Seguir insistiendo que el gobierno lo haga, que el gobierno lo solucione el problema. Yo estoy invirtiendo y yo ya tengo que tener todo listo, o pensar fuera de la caja, pensar en una iniciativa de ganar-ganar y hacer que haya siempre cosecha de agua y haya agua para todos, para la mina y para la ciudad. Eso es pensar en una forma eficiente, en una estrategia de negocio, eso es ayudar a tu entorno y obviamente todo esto tiene que ser sobre fruto de un diálogo, una construcción de confianza. Lo otro que también no solamente se logra tener una licencia social con valor compartido, sino que también puedes hacer y se está haciendo un futuro más sostenible, porque es la mejor herramienta para generar ese negocio que resuelva una necesidad y haga rentable a la empresa. Y está alineado con los ODS. Los ODS, por ejemplo, está demostrado que se hacen de mejor manera cuando se genera un espacio de diálogo, un espacio multiactor que genere ganar-ganar, valor compartido. Igual pasa con los ESG. Ahora en el mundo, estos compromisos que los están implementando en las bolsas de valores, cada vez exigen que tengan métrica y resultados. Para dejar de engañar y decir, sí lo voy a hacer, y al año siguiente decir, ups, no pude, ahora se puede hacer con iniciativas de ganar-ganar en temas de agua, en temas de empresarios locales, en temas de eficiencia, de cómo generar mejor, por ejemplo, el canon en donde se está utilizando, ¿no? Y el tercero es la crítica que hay en el caso del capitalismo al capitalismo, ¿no? La razón por la cual se genera valor compartido es porque existe una crítica crítica fuerte a que el capitalismo solamente busca maximizar las ganancias de los accionistas sin importar su entorno. Eso no es cierto y lo demostramos con valor compartido, demostramos que tiene que ser iniciativas que todos ganen, no a la suma cero, ¿no? Y
Frente a eso, lo que nosotros hemos visto es que las empresas necesitan una sociedad sana para que puedan desarrollarse. Y eso es lo que alentamos y lo que se ha visto en la evolución del diálogo, en la evolución del desarrollo territorial, y ahora invitaría a que continúen tocando el tema de cómo hacer que las sociedades sean sanas y cómo, por ejemplo, determinar que esta herramienta de valor compartido ayude al desarrollo territorial, ¿no? Entorno sano, ¿no? Creo que es clarísimo que a las empresas mineras, al sector, nos interesa trabajar en un entorno sano, en un entorno saludable. Y lo vemos todos los días. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención desde que entré a trabajar en el sector minero es eso, es su preocupación por el entorno, su real preocupación por el bienestar de las personas del entorno, pero incluso más allá del entorno. Y lo pude ver en primera mano en la época del COVID, ¿no? La preocupación fue país, ayudemos a toda la sociedad peruana. Y bueno, siendo un tema de diálogo y desarrollo territorial que estamos trayendo a la mesa el día de hoy en el grupo de diálogo minero y sostenibilidad, la preocupación país también es de este grupo multiactor, como bien mencionaba Jorge, es un grupo compuesto por líderes de diversas localidades del país, también compuesto por entidades del Estado, por la academia y por empresas mineras. Y en este grupo también vimos con mucho agrado que recientemente se venía trabajando desde la PCM en una política de diálogo. Y como vimos que eso se estaba trabajando, decidimos proactivamente juntarnos y tomar acción, es decir, colaborar con el Estado en la construcción de esta política. Y por eso es que nos juntamos, llevamos a cabo diversas reuniones, llegamos a cabo hasta encuestas a todo el grupo de diálogo, llegamos a la mayor cantidad de funcionarios y entidades que pudieron colaborar con nosotros para recoger información que nos ayudara a colaborar con esta política. Y no sé si todos saben, pero para construir una política nacional, lo primero que hay que hacer es identificar el problema central. Así que en un consenso, en el grupo de diálogo minero y sostenibilidad, identificamos cuál es el problema central en los temas de conflictos sociales y minería. Y como pueden ver ahí, fruto del consenso, el problema que identificamos es la ilimitada capacidad del Estado, pero también de la sociedad civil, que incluye a las empresas, para transformar las oportunidades, los recursos, los proyectos, incluso los conflictos sociales, en oportunidades para el desarrollo y el bienestar de las personas. Ese fue el problema que identificamos y esperemos que sea tomado en cuenta definitivamente por esta política que sabemos que se ha empezado a construir. También trazamos una hoja de ruta con alternativas, una ruta metodológica para solucionar, precisamente atender este problema. ¿Y qué hicimos también luego de identificado este problema central? Nos fuimos a desglosar el problema central, en cuáles eran esos problemas enfocados en el Estado, que debían ser atendidos por el Estado. Ciertamente hay dos que saltaron bastante en el grupo, y uno de ellos tiene que ver, como ven ahí, con recursos económicos no canalizados de forma eficiente. No hay ninguna novedad ahí. También está el tema de la deficiencia en la identificación, prevención y gestión de los conflictos sociales. Tampoco encontramos una novedad en este caso. Pero sí nos hicimos la pregunta en el grupo, recuerden que es un grupo multiactor, nos preguntamos, como país somos bastante buenos promoviendo inversión privada el día de hoy, estamos trabajando con bastante ímpetu en este tema, en promover más inversión privada, en promover más inversión minera, y creo que lo hacemos bien ahora, y nos beneficia a todos, ciertamente, ¿no? Hay más canon, va a haber más canon si hay más inversión minera. De hecho, hasta el mundo entero se beneficia con mayor inversión minera porque va a haber insumos para la transición energética, de eso no cabe duda. Pero en el grupo nos preguntamos, así como estamos avanzando en promover inversión privada, que está muy bien, ¿estamos avanzando? ¿Hay algún actor interesado, algún actor que esté trabajando en promover el desarrollo, el bienestar en los territorios donde se van a llevar a cabo estos proyectos? Nos hicimos esa pregunta y empezamos a revisar los reportes de conflictos. El reporte de la PCM
nos dice mucho sobre el incumplimiento de los compromisos sociales. Nos habla del incumplimiento de estos compromisos y si hacemos más clic ahí, vemos que el 80% del incumplimiento tiene que ver con gestión pública, con el Estado, con proyectos de inversión pública, agua, saneamiento, infraestructura, un problema muy clave ahí. Si vemos el reporte de la Defensoría del Pueblo, que también es un documento interesante, vimos que se centra mucho en los problemas socioambientales, ¿no? Pero claro, a lo largo de los años, todos los que trabajamos relacionados al sector minero sabemos muy bien que ha habido diversas reformas en el sector ambiental, ha habido reformas y las seguirá habiendo probablemente. Esto no necesariamente ha reducido el número de conflictos según el mismo reporte de la Defensoría del Pueblo. Pero acá les voy a dar un dato que es un poco triste y lamentable de conocer, el que no lo sabía. Y es que seguramente todos conocen a Servir, esta entidad encargada de fortalecer la gestión pública, ¿no?, del servidor público. Servir recientemente ha indicado que el 90% de los funcionarios que trabajan en la inversión pública, en la ejecución de la inversión pública, no está capacitado, no está apto para hacerlo. Ahí tenemos un problema muy serio y que esto no aparece en los reportes de conflicto, pero sin embargo sabemos muy bien, tiene muchísimo que ver, porque a menos inversión pública, más reclamaciones y tensiones entre empresas y comunidades. Entonces intentamos nosotros desglosar, como ven bien, el problema, pero ante todo esto vemos que también hay una parte positiva. La parte positiva es que todos los actores tenemos un rol acá, que no solamente es el Estado, siendo esta condición, esta situación en la que nos encontramos, ¿no? A veces las demandas ciudadanas crecen y crecen, pero el Estado no está fortaleciendo sus capacidades. Entonces estamos exigiéndole a Fossati lo que hacía Gareca, solamente podía hacer Gareca, ¿no? Más o menos así en términos interesantes. Pero bueno, les decía que hay un problema serio y que siendo tan serio el problema, no podemos solamente enfocarnos en un actor que es el Estado. Todos tenemos un rol, cada uno de nosotros. Las empresas y también la sociedad civil organizada, ¿no? Durante varios años estamos enfocando el problema solamente en un actor, cuando somos todos y cada uno de nosotros responsables y también tenemos que jugárnosla por el país. Las empresas pueden colaborar con el Estado, ya lo vienen haciendo muchas de ellas, pueden fortalecer su gestión de riesgos, robustecer su gestión, algo que mencionaba Miguel sobre el tema de percepciones, sobre el agua. Si una empresa fortalece su gestión de riesgos, hace por ejemplo lo que está haciendo Buenaventura, que dice agua primero y mina después, porque está poniendo por encima o primero el territorio, primero está poniendo al entorno y a las personas. Hace lo que está haciendo Anglo American con una cadena de abastecimiento responsable, preocupándose por toda la cadena de suministro, que trabajen con respeto a los derechos humanos. Una empresa de esa magnitud, de ese interés en gestionar riesgos, hace lo que está haciendo Newmont, trabajando con únicas. Sociedad civil también tiene un rol, y el rol de sociedad civil es complejo. La sociedad civil suele estar fragmentada, lo sabemos y lo vemos cada 5 años o menos cuando tenemos elecciones y ahora van 37 candidatos para las próximas elecciones nacionales. Entonces, estando tan divididos, lo necesario es juntarnos y creemos que el tema del bienestar, que el desarrollo debe ser algo común a todos los ciudadanos, no solamente es un rol del Estado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas propuestas que tenemos? En principio, claramente para el Estado, el actual gobierno, fortalecer capacidades, ¿no? Y ver la forma de hacerlo. Hay cooperación internacional que debe estar también muy enfocada en estos temas. Las empresas, fortalecer su gestión de riesgos y colaborar con el Estado ahí donde pueda hacerlo. No significa suplirlo, significa colaborar para el cierre de brechas. La sociedad civil también tiene un rol, fortalecerse de forma proactiva, una participación eficiente, buscando la solución de controversias de una manera pacífica, porque canales existen, ¿no? Y para el sector del conocimiento o la academia también hay un rol. No sé si han leído un estudio que hizo la Universidad del Pacífico sobre minería, en el que nos comentan
que lamentablemente la mayoría de estudios enfocados en minería en el Perú se enfocan en los problemas, se enfocan en lo que salió mal, pero muy pocos estudios se están enfocando en las buenas prácticas, que es lo que más hay que difundir porque, como sabemos en el sector, una buena práctica gatilla muchas más. Y bueno, no dejaría atrás a la cooperación internacional, que también tiene un rol y lo viene haciendo bastante bien. Creo que estamos muy agradecidos con entidades como el Banco Interamericano, con GIZ, con la Embajada Británica, que están promoviendo diversos espacios multiactor para el desarrollo y los derechos humanos. Creemos que hay diferentes acciones que realizar, distintos actores, pero la parte buena es que todos tenemos el mismo objetivo. Y a continuación, Lucho nos va a comentar, Lucho Ore, que tengo a mi costado, cuál es esa ruta metodológica para un diálogo propositivo y proactivo. Gracias, Bettina. Entonces la pregunta es cómo operativizamos estas propuestas de acción y cómo aterrizamos y hacemos realidad la propuesta de valor compartido desde la situación actual. No solo necesitamos dinámicas de interacción adecuadas, también necesitamos los procesos que nos guíen en la dirección correcta con este enfoque de valor compartido, de beneficios mutuos o ganar-ganar. Es fundamental tener una ruta metodológica porque nos proporciona una estructura clara que guíe las acciones necesarias para alcanzar el desarrollo territorial que esperamos. Aquí tenemos 4 fases en el proceso de gobernanza. Y la gobernanza implica la toma de decisiones que integren múltiples actores con diversos y múltiples intereses. Hablamos de un proceso estratégico con una verdadera participación significativa, inclusiva, multiactor. La primera fase, o la fase 1, es para informar y organizarnos. La fase 2, que es el diagnóstico participativo, es para levantar información sobre información en el territorio y las características del territorio. Identificar las necesidades, preocupaciones, aspiraciones, deseos de los diversos actores en territorio. También identificar su capacidad de colaboración o de interacción. Y también tener un visionamiento o qué es lo que ellos esperan, la población en conjunto con los otros actores, empresas, Estado, gobiernos, qué esperan como un futuro deseado. En este diagnóstico participativo también tenemos un proceso de búsqueda conjunta de información en que expertos públicos y privados ayudan a identificar cuáles son las mejores formas de abordar la satisfacción de estas necesidades, preocupaciones y aspiraciones que han sido identificadas. Y en la fase 3 es un espacio de consenso para formular conjuntamente, de manera dialogada, los planes de desarrollo territorial que buscan implementar estas formas de satisfacer las necesidades para satisfacer las necesidades que hemos identificado. Y la cuarta parte, que es validación y difusión, es para informar al resto sobre lo que se ha hecho. Estos son los espacios de interacción de las fases del proceso. En el diagnóstico participativo, como expliqué, sirve para identificar las necesidades de los actores con un proceso de evaluación de actores, intereses y situación que sirve o que se hace a través de entrevistas, focus groups o talleres para identificar estas preocupaciones, necesidades y aspiraciones de la población. En los talleres y mesas de trabajo se utiliza o se trabaja con expertos, tanto del sector público como del sector privado, para identificar las mejores formas de cómo abordamos o satisfacemos estas necesidades. Y los talleres de estrategia son los espacios deliberativos para formular conjuntamente, a través de un proceso de consenso, la satisfacción de estas necesidades a través de estos mecanismos o formas de cómo se ha identificado con los expertos para ver cómo se pueden satisfacer. Y los talleres de validación y difusión son para compartir información. Y esta es mi lámina favorita, la más complicada. Este es un cuadro que en la parte superior horizontal muestra las fases del proceso. En la parte izquierda, vertical, muestra los diferentes actores. Y todo lo que ven en las rayitas y las bolitas son los espacios de interacción. O sea, ¿cómo empieza esto? Un grupo facilitador ayuda o informa al gobierno local sobre el proceso, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a implementar y hacer realidad el desarrollo territorial. Se informa sobre el proceso y se indica que es multiactor, que tiene que incluir diversos intereses, preocupaciones, aspiraciones.
Con el alcalde también se convoca o a un consejo consultivo ciudadano, o el consejo de coordinación local, o un comité impulsor de este proceso, o un directorio público-privado, para que luego este grupo de trabajo va a identificar también a los líderes locales, es decir, presidentes de comunidades o centros poblados, para explicarles el proceso de cómo vamos a hacer todo este proceso para levantar información, identificar con expertos y cómo hacer un proceso de consenso. Entonces, luego que se identifican a los líderes, se convoca a estos líderes y se les explica el proceso nuevamente. ¿Para qué se les explica? Para poder luego hacer juntos este trabajo de levantar información. Cuando ven ahí abajo comunidades a la izquierda y una bolita, una cruz y otra bolita, eso es el trabajo de campo en que se hacen talleres, focus groups, entrevistas. Luego esa información levantada se revisa, se evalúa en el Consejo de Coordinación Local, y este Consejo de Coordinación Local, nuevamente con los líderes de las comunidades, se convoca o se inicia un proceso de búsqueda conjunta de información, que básicamente es un proceso para identificar qué información tenemos, qué información nos falta, qué información necesitamos, qué expertise, qué tipo de pericia o especialidad necesitamos para poder encontrar las mejores formas de satisfacer estas necesidades. Entonces, convocamos públicos y privados, se hace una suerte de selección de personal. Tenemos el desfile de los expertos que nos van a explicar cuál es la mejor manera de abordar estas necesidades. Entonces se ponen de acuerdo quiénes van a ser los expertos públicos y privados, y luego se hace el trabajo científico, si quieren, para ver cómo se pueden satisfacer estas necesidades. Con el resultado de este trabajo, también se baja nuevamente a las comunidades para informar lo que se ha encontrado, cuáles son las formas de satisfacer sus necesidades, las mejores formas. Luego que se informa, se vuelve otra vez al Consejo Consultivo y se convocan a los sectores privados y al sector público para hacer este proceso de consenso o de formulación conjunta de planes de desarrollo. O sea, una vez que tenemos identificadas las necesidades, una vez que tenemos identificadas las formas en que pueden satisfacerse estas necesidades o preocupaciones, luego vamos a tener un proceso deliberativo, de diálogo, de consenso, para definir quién puede hacer qué, quién puede asumir hacer qué, cómo, cuándo, cómo se financia, etcétera. Luego de este trabajo, cuando hay un tipo de acuerdo borrador entre estos actores, se baja nuevamente a las comunidades y se explica qué es lo que se ha hecho y qué es lo que mejor se ha logrado. También para verificar o validar si, oye, estamos tomando en cuenta todas las necesidades y todas las preocupaciones, nos estamos perdiendo de algo, y recibimos feedback de la población o de las comunidades. Luego se vuelve y con eso ya tendríamos un proceso concluido de elaboración de un plan de desarrollo territorial. Y luego se hace la difusión del trabajo realizado. Eso es básicamente lo que tengo para compartir antes de que le demos las palabras al panel. No, mentira. Antes le voy a dar el micro a Jorge. Gracias. Hola, sí. Bueno, y la pregunta es, lo que hemos hecho primero el diagnóstico, ¿no es cierto? Un poquito hacer una revisión, el contexto en el cual se enmarca el tema. Hemos presentado el valor compartido como una herramienta importante para ampliar los límites de la acción y el entendimiento de la intervención de una empresa en un entorno determinado y un entorno geográfico determinado. Luego vino Bettina contándonos el problema público. Un problema público nace de una identificación, y luego cuáles son los aspectos más importantes para que finalmente Lucho nos haya trazado la ruta metodológica. Y la pregunta que se cae de madura es, bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos? Lo siguiente es, ciertamente, este es el esfuerzo de un grupo de voluntarios, del grupo de diálogo minero, y lo que nos gustaría sería socializar, compartir e interactuar con los entes que tienen a su cargo las responsabilidades estatutarias de llevar a cabo esos temas, ¿no es cierto? El MINEM, el MEF, PCM, Defensoría, etcétera. Lamentablemente, en las últimas 4 semanas el modo APEC no ha ayudado. La posibilidad de encontrar y reunirse con los funcionarios públicos ha sido en la práctica nula, así que esperamos lograr hacerlo
En las próximas semanas, involucrar a las regiones y a las universidades a nivel nacional. Este reconocimiento es importante, importantísimo. El talento local está nucleado en estas instituciones locales de educación superior. Identificar las sinergias entre las mismas empresas que pueden tener presencia en un mismo territorio. Incorporar una visión territorial, la visión territorial política del MINEM, que fue lanzada hace unas semanas en este mismo auditorio por el ministro Rómulo Mucho. Y luego, finalmente, algo que quizás puede sonar abstracto, pero que es en el fondo quizá la llave más importante: construir ciudadanía, construir un espacio de reflexión común, construir una narrativa que enlace los sueños y las aspiraciones de ese conjunto de peruanos a fin de encontrar y visualizar un futuro común y trazar una ruta para ello. Y ciertamente, como comentaba aquí, han habido signos interesantes. Hace unas semanas en este auditorio se lanzó la Política Nacional Multisectorial de Minería 2050 y ayer se publicó en el Diario Oficial Peruano esta formalización de la Política Nacional Multisectorial de Prevención y Gestión de Conflictos. Pero cuando ustedes miran la composición de los comités encargados de llevar a cabo esto, son solo funcionarios públicos. Entonces yo me resisto a creer que simplemente los directores generales o los designados por determinado ministerio van a tener la amplitud de criterio para abordar, entender y plantear, es lo que les comentaba antes, la creación de una narrativa de desarrollo, de un hilo conductor con la cual la gente se pueda identificar. Y eso es, en nuestra modesta opinión, algo que está pendiente, y esperamos que este humilde trabajo que aspira a nutrirse de los comentarios de todos ustedes sea un punto de referencia y que pueda hacer, podemos contribuir en alguna medida a este esfuerzo. Pues queremos la contribución de todos ustedes. Estamos compartiendo con ustedes 2 QRs, un QR para descargar el documento, que es el origen de lo que hemos presentado hoy día, y un segundo QR en el cual para recibir la retroalimentación, esos comentarios, críticas, sugerencias de todos y cada uno de ustedes. Entonces, esto es particularmente importante para todos nosotros a fin de continuar ese trabajo, que no quede trunco. Recordemos que el próximo año es año electoral, que las prioridades en un año electoral son completamente distintas, pero esto es lo trascendente, que lo trascendente no se quede relegado siempre por lo urgente. Agradecemos al Instituto la oportunidad que nos han dado de estar presentes el día de hoy y paso la palabra al moderador. Gracias. Muchísimas gracias, palmas para nuestros expositores en esta primera etapa de la noche. A continuación le damos la bienvenida a nuestros panelistas, a Cecilia Ravich, presidenta del Comité Social en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y vicepresidente de Asuntos Sociales, Ambientales y de Sostenibilidad de ENGIE, a César Liendo, gerente de Relaciones Institucionales y Sistemas de Gestión en Antamina, y a César Bedoya, consultor en ILLA. Adelante con sus intervenciones, por favor. Bueno, empiezo yo. Sí, bueno, gracias por la invitación. De verdad que es un documento que se nota que tiene bastante trabajo y esfuerzo y tratando de consolidar la visión de todos, ¿no? Yo quería resaltar de los temas que han conversado, por ejemplo, ¿no?, que para que sea de valor compartido tiene que ser un tema material para la empresa, si no, no es compartido, es transaccional, sigue siendo asistencialismo, ¿no? Es gravitante poder encontrar justamente qué es lo que es material para la empresa privada, que le permite invertir y que además es una necesidad del territorio, ¿no?, que va a ser diferente para cada empresa y que va a ser diferente para cada territorio, para cada realidad. Es muy importante sentar a todos los actores en la mesa, ¿no? Otro de los temas que me parecen súper importantes que se han levantado es cómo es que se desarrollan mecanismos que permitan viabilizar esa inversión hacia las zonas rurales y que no sean dependientes de la empresa privada, sino más bien se promueva la institucionalidad, ¿no? A mí me queda la duda, ¿no?, y es una pregunta que me gustaría soltar tanto al panel como a los expositores, es al final cómo construimos esa gobernanza, ¿no? Porque un poco viendo la metodología, es como, claro, lo discutimos con los expertos, lo bajamos a la comunidad, lo discutimos con los expertos, lo bajamos a la comunidad, pero ¿por qué no estamos discutiendo con la comunidad ese sueño que se quiere lograr, ¿no? Ahí es donde de verdad creo que se encuentra el valor, porque si no es una vez más imponer lo que
nosotros pensamos que deberían, ¿no? Como decía el profesor Garrido Leca del PAD, ¿no? Gobernanza significa el ejercicio del poder. Y entonces, ¿cómo vamos a construir un ejercicio sano y equitativo y sin brechas de ese poder sobre la ejecución del territorio, ¿no? Creo que ahí parte de los temas que son relevantes es cómo construir esa representatividad de los que se van a sentar en la mesa a discutir, porque no necesariamente los líderes representan la voz real de los actores del territorio que somos todos, ¿no? Entonces, no sé, como que dejo ahí un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que vamos a construir esa gobernanza para poder ejercer esta metodología de creación de valor compartido en los territorios? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y felicitar también a los autores por el esfuerzo de construir este documento de trabajo. Yo tenía un par de comentarios, creo, para empezar quizás. El primero tiene que ver mucho, estamos buscando construir una política pública, creo que es fundamental medir esa política, ¿no? Poder construir algún indicador. Creo que de desarrollo territorial, si algo hemos ganado en estos años es que ya es un término en la discusión de políticas públicas, ¿no? Pero todavía no logramos ponerle números a esto, una medición para poder saber si estamos mejorando, estamos empeorando, ¿no? ¿Cómo vamos? Todavía es un concepto ahora muy etéreo, ¿no? Entonces todavía necesitamos, y ahí quizás retomando algún comentario que hacían los autores, la academia tiene un rol ahí importante para poder pensar cómo, es verdad que es un concepto multidisciplinario con muchas aristas, pero hay que tratar de poder construir un indicador de esto y que pueda ser medible, porque esto también le da después mucha credibilidad al diálogo, ¿no? Y mucha apropiación. La gente se suma a algo que ve que va mejorando, ¿no? Entonces creo que ahí hay un espacio para mejorar el tema de métrica. Después el territorio también, ¿no? Es un concepto, si uno lo viese muy como funcionario público, digamos, es la demarcación política que existe hoy, los distritos, provincias, regiones, etc. Pero en la realidad creo que todos sabemos que no es así, ¿no? El territorio termina siendo mucho más amplio que eso, ¿no? Nosotros en Antamina tenemos lo que llamamos un área de influencia operativa, la huella operativa Antamina, que trasciende a un distrito en particular, ¿no? Es más bien toda una suerte de corredor, ¿no? que genera una serie de sinergias y complementariedades entre diferentes zonas, zona altoandina, valles interandinos y zona costera. Entonces, ese es un concepto de territorio, que es el que nosotros tenemos, ¿no? Y que nuevamente trasciende a la demarcación política que hay, ¿no? Entonces, es importante también definir a qué le llamamos territorio, ¿no? Nosotros en Antamina hemos buscado jugar entre este territorio que trasciende a la demarcación política del Estado, pero a la vez trabajar con el Estado, porque no hay forma de desarrollar un territorio sin el Estado. No hemos tratado de ir juntando esos dos mundos, que no necesariamente siempre conversan, a través de una serie de mesas de diálogo y espacios de diálogo que hemos ido construyendo en el tiempo, la gran mayoría afortunadamente en tiempos de paz, que es fundamental, ¿no? Y lo que hemos hecho es ir trabajando a dos niveles. Cuando veía un poco el flujograma que presentaba Lucho, me hace acordar mucho los trabajos que hacemos con el Estado en la planificación, en todo lo que son los desarrollos de los planes de desarrollo concertado y el proceso de presupuesto participativo que se hace a nivel local y provincial todos los años, donde participamos activamente también nosotros, ¿no? Para planificar y asignar recursos, y luego a nivel más de territorio, más de comunidades, etc., en estos procesos, en estas mesas de diálogo que tenemos, es que empezamos a generar un proceso de escucha. Y entonces estos dos procesos que se dan a nivel estatal y a nivel no estatal, más territorial, si lo queremos poner, empiezan a conversar. No es un esfuerzo fácil, sin lugar a dudas, ¿no? Porque también hay muchas preferencias que no necesariamente conversan, pero es un tema que nosotros lo venimos gestionando de esta forma. Nuevamente, desafíos hay
hay muchos, pero creo que ahí hay un espacio que este esfuerzo que vienen haciendo en el grupo puede ayudarnos a dar ideas, uno, de cómo medir, y dos, de cómo ir juntando, cómo entender el territorio, ¿no? Y ese concepto de territorio, cómo anexarlo a los instrumentos de política pública que tiene hoy el Estado. Gracias. Buenas noches a todas, a todos. Igual agradecer al Grupo de Diálogo, Desarrollo y Minería Sostenible por la oportunidad, a Jorge en particular por la invitación. Si yo tendría que ponerle un título a mi comentario, sería que no es momento para pagar noviciados. Ya creo que han pasado más de 20 años de experiencia, de asumo, espero, capitalización de conocimiento, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, para el campo del sector extractivo, la minería en particular, pasar de los enfoques más asistencialistas, filantrópicos, al de la responsabilidad social, para llegar al enfoque del valor compartido. O sea, hay todo un proceso. Estamos hablando, como digo, más de 20 años. Y también en el tema de la gestión pública, ¿no? Pastor hacía un rapidísimo recuento de cómo ha evolucionado la institucionalidad que existe en el Perú para abordar los conflictos sociales. También tiene casi más de 20 años, o sea, hay un aprendizaje, hay un conocimiento ahí que es preciso capitalizar. Lo que tenemos ahora, como Secretaría de Gestión Social y Diálogo, una instancia perteneciente a la Presidencia del Consejo de Ministros, no existía el año 2000. El año 2000 no había eso, pero ahora hay. Y eso ha respondido, si se quiere, pues a un tema de la demanda misma en la realidad, pero sí hay un tema también de evolución y cambio institucional. Y este es un momento de llegada de esa institucionalidad que ya está, espero que suceda, a puertas de impulsar una política nacional intersectorial de prevención y de gestión de conflictos. Ya hubieron 3 intentos, ¿no? El 2000, sí, 3 intentos, 2012, 2016, 2019. O sea, algo así como yo siento que ahora el grupo de diálogo tiene un gran, o sea, se ha puesto el gran reto, porque tienen como un rompecabezas con más de 2000 piezas que tiene que armar, porque no va a formular algo de cero. Hay mucho conocimiento que debería ser capitalizado, destilado por el lado del sector privado. Hay mucho conocimiento, capacidades desde el lado del sector público. Estará todo lo rebasado que quieran, pero hay conocimiento acumulado. Actualmente la Secretaría de Gestión Social tiene como casi 70 personas trabajando en todo el Perú, ¿no? Y cada una de esas personas tiene todo un capital social, o sea, de vinculación local, capital de conocimiento de su día a día en el trabajo, que todos esos elementos creo que deben aprovecharse muy bien. Entonces, regreso a la idea esta, o sea, no estamos en momentos para pagar noviciados, ya los hemos venido pagando casi más de 20 años, es momento de justamente capitalizar toda esa experiencia, todo ese conocimiento, destilar eso y sacar adelante esta propuesta que nos alcanza el grupo de diálogo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay un gran reto, por ejemplo, hay datos como casi más del 90% de los conflictos que hay en el país, casi el 90% se desarrollan fuera de Lima, fundamentalmente en la zona andina y en la zona amazónica. Pero casi el 76% son data de un informe que debe ser publicado por Idea Internacional, que ha hecho un estudio en varias regiones del Perú. Casi más del 70% de las decisiones que se deberían tomar respecto a esos conflictos se toman en Lima. Entonces, es la cuadratura del círculo, o sea, el gran reto, amigos, amigas del grupo, es fuerte, porque no veo que la formulación pase solamente por un gran ejercicio de creatividad e inventiva. Tiene que haber, como digo, este gran esfuerzo de recoger todo el conocimiento acumulado, la experiencia acumulada, saber dónde ponerla, saber qué sacar de dónde para esta formulación, ¿no? Y que converse con cosas que existen, ¿no? Como por ejemplo este tema de la ley la política nacional
que dicho sea de paso, en el Perú hay 72 políticas nacionales, se sumarían estas dos, ¿no? Está la de conflictos y la de gestión de diálogo. Y entre esas políticas deben conversar, o sea, mínimo tendría que conversar con el Plan Nacional de Modernización del Estado, con el plan de desarrollo, que además los planes de desarrollo nacionales que deberían conversar con los planes sectoriales. O sea, el reto es bastante fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, me llamaba, hay una propuesta de ese plan sobre los territorios funcionales, ¿no? Que lo planteaba acá, está bien familiarizado con ese enfoque, ¿no? De los territorios funcionales. O sea, todo para decir que hay un montón de cosas para tomar en cuenta y seguir en la formulación de esta propuesta. Gracias al grupo. De esta manera culminamos esta primera ronda de preguntas y de los aportes de de las exposiciones y de los aportes de nuestros panelistas. Ahora tenemos en verdad bastantes preguntas, no solo aquí, también en el grupo del público, pero hemos priorizado algunas en honor al tiempo. Creo que corresponde que yo voy a lanzar la pregunta y entre ustedes ya van viendo cómo respondemos, porque son varias. La primera dice, ¿qué relación encuentran entre la aplicación de los estudios de impacto ambiental, de los procesos de consulta previa y la generación de conflictos? A ver, la consulta previa debería verse como una herramienta de gestión social, ¿no? Ahora no la vemos así, la vemos como un requisito de procedimiento para conseguir una autorización. Yo creo que ahí hay un problema de cómo concebir esa herramienta para poder llegar a un acuerdo con la comunidad para desarrollar un proyecto. Si se consulta el estudio de impacto ambiental, si se consulta la autorización de inicio de actividades, si se consulta la autorización de uso de aguas, creo que eso es irrelevante. Lo que debemos consultar es el proyecto en su integridad. Claro, tenemos que adecuarnos a la normatividad que nos dice que tenemos que consultar un acto administrativo. Por eso digo que tenemos a la consulta previa como un requisito de procedimiento y no como una herramienta de gestión social. Si nosotros cambiamos ese enfoque, que nos permita tener eso como un instrumento para darle viabilidad a los proyectos, creo que avanzaríamos mucho. La consulta previa tuvo ese origen, así se concebió hace 15 o 16 años cuando empezamos a discutir ese tema. El problema es que la hemos instrumentalizado y no la hemos explotado de manera adecuada. Perdón, si me permites complementar la respuesta. Y aquí algo sumamente importante. Recordemos que el proceso de participación ciudadana se da durante la gestión del permiso ambiental, mientras la consulta previa se da en el marco del permiso operacional. Entonces, un momento es la autoridad ambiental la que lo hace, ¿no es cierto? Ahí participa la empresa, y mientras tanto, en el caso de la consulta, es solamente el Estado el que lo lleva a cabo. Entonces, en dos momentos distintos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, estamos contando la misma historia dos veces. Y la percepción por el lado social es que en la consulta es la última ocasión en que puedes sacarle algo a la empresa o conseguir algo. Mientras, digamos, durante la participación ciudadana, el proyecto consiste en esto, y las medidas del plan de gestión social y toda la inversión social que se hace es esta, y vamos a repetir la misma historia durante la consulta previa. Entonces, la percepción es que vamos a repetir, entonces hay algo por replantear ahí, es una pregunta abierta que excede largamente el tema que nos convoca, y creo que Lucho quisiera complementar. Gracias, Jorge. Breve. El proceso de consulta previa es un proceso de diálogo. El proceso de consulta previa se construye desde el principito con los pueblos indígenas y originarios. O sea, hay que identificar qué medidas se va a consultar y qué posibles impactos se pueden generar en los derechos colectivos de las poblaciones indígenas y originarias. Es todo un proceso. Hay evaluación interna de los actores, hay un proceso de diálogo. El proceso de evaluación del impacto ambiental, los certificados ambientales,
podría ser más participativo. O sea, podríamos hacer cosas más deliberativas que talleres y audiencias. Por eso, en una semana vamos a presentar esta misma presentación y creo que tengo que explicar mejor el flujo, porque acá les aseguro 100% que no hay nada de imposición. Es evaluación de actores, búsqueda conjunta de información y proceso de consenso. Todo enfocado en un proceso grande de consenso, que se construye juntos. Eso, gracias. George. Te pregunta, ¿qué área del Ejecutivo debe hacerse cargo del desarrollo de diálogo y resolución de conflictos? Es muy complicado porque yo he trabajado en el Ejecutivo. Por eso me pidieron la pregunta. Creo que por eso me la han pedido, sí. A ver, creo que el corazón del Ejecutivo es PCM. PCM tiene la capacidad de articular con todos los sectores y así lo pude hacer, creo que en esa oportunidad, los temas de diálogo, pero siendo conscientes también que el presupuesto es lo importante en el cierre de brechas, el presupuesto es lo importante en el cumplimiento de acuerdos. Así que el MEF también tiene un rol relevante y a veces no se lo damos, a veces nos quedamos solamente en el diálogo por el diálogo cuando la gente, la población tiene expectativas que son de inversión pública, de cierre de brechas. Entonces es una mezcla entre PCM y MEF, ambos deberían tener un rol relevante. Y el MINEM en los casos de claramente mineroenergéticos, pero lo que apuntamos nosotros con esta propuesta es un sistema de coordinación, de articulación clara, con un ente rector compartido con PCM y MEF, claramente por las razones que les dije, y este sistema esperamos que sea nacional, no solamente del Ejecutivo. Creo que ahí sumaría en la pregunta que también tienen un rol los gobiernos regionales. Hay gobiernos regionales que tienen oficinas de diálogo, más o menos proactivas que otras, y lo importante es una articulación no solamente del Ejecutivo, sino también a nivel nacional. Así que a los gobiernos regionales y locales también tendrían que tener un rol ahí. Buenísimo. Y continuando con el involucramiento de más actores en este gran reto, tenemos la siguiente pregunta, dado que también tenemos varios jóvenes. ¿Cuáles son las dinámicas y propuestas de trabajo para trabajar con la academia? ¿Cómo la extensión universitaria podría generar una dinámica participativa en estos desafíos? ¿Sí? ¿Vamos, Cecilia? Me lanzo. Sí, no, yo creo que ahí es gravitante, ¿no? Tenemos una deuda, yo creo, con los jóvenes y con la educación en ese país, ¿no? El otro día, conversando con mi hija, que tiene 16 años, me di cuenta que ella vota en las próximas elecciones, ¿no? Y tiene más conocimiento de política internacional que de política peruana. Y eso debe estar pasando en un montón de lugares de ese país, ¿no? Entonces, yo creo que parte de ese valor compartido del que tenemos que empezar a conversar es cómo involucramos a la academia, pero no a la academia desde el punto de vista, pues, de cuando hablamos de generar capacidades, ¿no? Tenemos que empezar a involucrarnos en el desarrollo científico y no solo en la ciencia aplicada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como ENGIE, trabajamos en 2 niveles. Tenemos becas de pregrado en la Universidad Nacional del Centro para desarrollar carreras STEM y luego un programa de integración en las operaciones de estos jóvenes talentos, ¿no? Y ahorita estamos en conversaciones con una universidad para empezar a becar programas de maestría y doctorado, porque es ahí donde se genera el conocimiento, donde se avanza el límite del conocimiento existente, que nos va a permitir empezar a resolver y a responder estas preguntas, ¿no? Y yo creo que la empresa privada, o sea, asociada también a otra de las preguntas que veo acá, ¿no? Yo creo que el conflicto se genera cuando existe esa disonancia cognitiva entre el deber, lo que debería ser o lo que uno espera que suceda y lo que vive en la realidad. Entonces, lamentablemente es el sector minero energético el que está en la zona rural, en las zonas más alejadas donde el Estado no puede llegar. Entonces la población le exige al que ve que llega, oye, ayúdame a solucionar estos problemas que tengo en el territorio, ¿no? Y yo sí soy una convencida de que invirtiendo en educación en universidades del territorio o permitiendo que los jóvenes de estas localidades, en nuestras áreas de influencia operativa, digamos, ¿no? Porque después podemos hablar de intervenir un territorio que va más allá de nuestra área de influencia, articulado con otros actores,
va a ser gravitante para poder salir de este problema y para poder salir de ese conflicto, porque vamos a permitir generar pensamiento crítico en todos estos lugares, ¿no? O sea, yo sí creo que hay una deuda grande, pero que asociándonos la empresa privada con el Estado, con la academia, podemos lograr impulsar y desarrollar esta generación que viene, que una vez que esté, digamos, desarrollada, va a poder generar este desarrollo, valga la redundancia, porque una cosa es desarrollar el conocimiento y el pensamiento crítico y otra cosa es desarrollar la sociedad y desarrollar la industria y el empresariado, ¿no? Entonces, si queremos de verdad un país que tiene una masa crítica productiva, sostenible y que pueda avanzar en investigación, que pueda avanzar en educación, que pueda avanzar productivamente en todos los sectores, yo creo que va a ser muy importante esa inversión, y sí es material para las empresas y sí es material para la sociedad civil y para la academia, y ojalá y pudiéramos manejarlo como obras por impuestos también, ¿no? Lo dejo por ahí, pero yo creo que es muy, muy importante y es un rol que muchas empresas están también asumiendo, ¿no? Invertir en desarrollar capacidades a través de las universidades, de las regiones donde están, y yo creo que eso lo vamos a poder ver en unos 5, 10 años más, ¿no? Ese resultado, pero sí tenemos ese deber. Buenísimo. Luis, para complementar. Gracias. Además del tema científico, que sí es clave de las universidades, cuna de conocimiento, digamos, las universidades tienen jóvenes, y los jóvenes es el corazón de la población. Por gusto el Papa Juan Pablo II no se enfocaba en hacerle involucrar a los jóvenes porque tienen las ganas, la motivación de ser activos. Cuando hay protestas es fácil salir, pero ¿qué tal si nos organizamos para poner propuestas y participar de manera activa en los procesos de diálogo? O sea, la PCM tuvo que sacar un lineamiento para involucrar a las mujeres, porque por la sociedad, por machismo, por muchas cosas no participan, pero tampoco participan los jóvenes. Entonces, como diría el presidente Obama, you gotta show up. O sea, tienes que aparecer, tienes que estar presente y tienes que participar. Ese es el rol que tienen hoy, creo, los jóvenes en el país. Gracias. Yo les pego un facto, como se suele decir ahora. Por supuesto. El facto es que hacia el 2013 se inició el curso de enfoques en responsabilidad social y relaciones comunitarias como curso de pregrado en la Facultad de Minas de la Católica. 2013. Los primeros matriculados eran 6 alumnos, 7 alumnos. El curso ahora es obligatorio para minas, geología y metalurgia, ahí en la Facultad de Ingeniería de la Católica, y tenemos 30 alumnos cada semestre. Es un buen indicador. Muy bien, buenísima. Tenemos una siguiente pregunta. Nos mencionan, ¿qué aspectos específicos se deben considerar para un modelo de análisis para la gestión de riesgos que integre delimitaciones territoriales políticas y ocupación de espacios para usos y costumbres? Tal vez alguien nos... Parece que está un poco difícil la pregunta. César, ¿quiere contestar? Cuando, a ver, gestión de riesgo, ¿nos referimos a riesgo de desastres o nos estamos hablando de mecanismos participativos para involucrar a la población? Vuelvo a repetirla, a ver, dice, ¿qué aspectos específicos se deben considerar para un modelo de análisis para la gestión de riesgos que integre delimitaciones territoriales, políticas y ocupación de espacios para usos y costumbres? Me imagino que enfocados al sector. Ok, yo creo que podríamos, si alguien suma, bacán. Yo me imagino que además de la participación y todo esto, que todos tienen que tener su voz y explicar sus preocupaciones porque conocen mejor el territorio que nadie más, también es útil utilizar tecnología para que pueda, no sé, georreferenciar, y que sumando tecnología, conocimientos ancestrales de la población y participación activa, creo que así se puede pensar juntos de manera creativa de qué podemos hacer o para prevenir los riesgos. Y así sobre la marcha lo que existe y es parte de este conocimiento al que hay que echar mano para que avance esta propuesta. La Secretaría de Gestión Social y Diálogo
opera en 6 unidades territoriales, 26 regiones del Perú, hay un analista, hay evaluadores, un equipito, así como de las direcciones regionales también, ¿no? Entonces se generan comisiones internas para la prevención y la gestión de los conflictos, ¿no? Y esa es una unidad que no se le da mucha pelota, no es famosa, pero hace su trabajo y lo hace muy bien. Y existen en todas las regiones estas comisiones que son lideradas por el subprefecto, ¿no? Y están, como digo, están los gestores de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, que son los motorcitos, digamos, de estas comisiones, y están también los funcionarios públicos regionales, y estos hacen este trabajo, estos funcionarios regionales hacen estos trabajos de prevención con todos estos criterios, ¿no? Prevención de riesgo social y con un enfoque, pues, de territorio, delimitado evidentemente por lo regional, pero este trabajo se viene haciendo ya hace buena cantidad de años, ahí están haciéndolo, ¿no? Y si me permiten, quisiera regresar al punto central, el concepto de riesgo. Tradicionalmente, en las industrias extractivas, en el sector minero energético, hemos pensado en el riesgo desde el punto de vista de la seguridad. Luego le ampliamos para el tema de riesgos ambientales, luego lo ampliamos para el tema de riesgos sociales, luego y adicionalmente tenemos los riesgos climatológicos, tenemos los riesgos sísmicos, pero el concepto de riesgo es trascendental porque está en el centro de lo que es ESG, y aquí Cecilia debe estar plenamente de acuerdo contigo. El centro de todo esta nueva manera de conceptualizar el modelo de negocios en ESG, Environmental, Social and Governance, es la evaluación de riesgos, que va más allá, y el concepto de materialidad, al cual se ha referido Cecilia en 3 ocasiones, es vital, porque lo material es aquello que entraña un riesgo para la continuidad de las actividades de determinada organización en su contexto. Entonces, y el concepto de riesgo va más allá de la seguridad, de lo social, de lo ambiental, de lo político, incorpora un conjunto y un universo de variables y factores que se suman a fin de evaluar la viabilidad, la viabilidad de una empresa, de una organización en largo plazo, y la manera en la cual, y evaluar la manera en la cual está haciendo sus negocios y actividades con una visión de futuro. El tema de riesgo es vital, trascendental, es muchísimo más dinámico y está completamente embebido en el tema de derechos humanos, en el tema de GSG, y es la parte más importante del nuevo estándar que está proponiendo, que es integrado para minería, que está proponiendo el Copper Mark en asociación con otras organizaciones internacionales, y ahí lo dejo, no quiero aburrirlos. Yo solo quería ahondar, incluir un tema. Cuando hagamos análisis de riesgo en territorios con comunidades campesinas o comunidades nativas, no nos olvidemos del enfoque intercultural, porque muchas veces soslayamos eso porque tenemos una mirada más citadina o más occidental, como dicen algunos, de los problemas o del entorno, y perdemos de vista lo que las comunidades sienten cuando nosotros intervenimos. Y podemos estar no mirando todo, sino, digamos, no mirando desde la comunidad, sino solo desde nuestro lado. Eso era. Y considerando, Pastor, que además existen los instrumentos para la gestión pública con enfoque intercultural. O sea, que no es que no exista, el instrumento existe. Y yo solamente quisiera añadir que justamente lo que dicen es la medición de riesgos, la prevención, y justamente lo que planteamos es una política de diálogo, pero no reactivo, sino proactivo. Un diálogo que esté permanentemente en la zona, en las comunidades, recibiendo sus preocupaciones, quejas y reclamos, pero también sus sugerencias para mejorar, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, hay tecnología ahorita, incluso que uno puede presentar un pedido o un reclamo con los celulares antiguos, estos que eran los zapitos que uno escribía mensajes. También hay un aplicativo para que llegue a las empresas, y no solamente llegue, sino que se responda. Entonces, lo que yo quería añadir simplemente es que justamente la política de diálogo, a pesar de que hay más de 30 políticas, pero para mí la más principal es cómo construimos confianza entre todos, escuchándonos con empatía y generando un diálogo que resuelva las preocupaciones y transforme en desarrollo, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Acercándonos ya al cierre de esta noche, tal vez voy a pedirle a Jorge si puede hacer unas pequeñas conclusiones de lo que hemos tenido el panel en unos 2 minutos. ¿Podría ser? Gracias. Menuda tarea, sintetizar todo el conocimiento y la sabiduría presente tanto en esta mesa.
estamos ante algo importante. Lo que les planteamos es la posibilidad de mirar, ir más allá de las áreas de influencia ambiental y social directa e indirecta con la que se evalúan estudios ambientales. Empezar a tratar de entender los circuitos de comercio e intercambio que se forman a partir de la presencia en determinado espacio geográfico y territorial de un proyecto minero a lo largo de todo el ciclo de vida, el cual es algo dinámico, se va transformando, llegan nuevos actores, hay nuevos intereses. Y afortunadamente, como les comentaba, hay estas iniciativas que han surgido el gobierno. Qué bueno que han surgido, que estemos trabajando el tema y que la idea es converger, encontrar puntos de consenso y proyectarnos hacia adelante, porque finalmente todos somos Casaquilla Perú y aquí nos jugamos por el Perú. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Palmas para ellos, por favor. Previo al cierre, nos queda agradecerles también al grupo de diálogo por traernos este formato distinto. Creo que hace falta comenzar a generar mejores herramientas y formas para hacer trascender el propósito que están movilizando. Y además de ello, esta invitación colectiva que nos hacen a todos de continuar participando de este diálogo que hace tanta falta para impulsar el desarrollo de nuevos proyectos mineros. Por favor, los invitamos al centro para la foto oficial de su panel, previo al fin. Y los invitamos a que nos esperen un ratito, que tenemos un reconocimiento. Los invitamos a estar en sus asientos previo, por favor, antes... La foto, sigan con la foto, sigan la foto. Vamos para la foto primero del panel. Los invitamos a mantenerse aún en sus asientos. Muchísimas gracias. Los invitamos a que